Te vamos a retirar de tu puesto después de 17 años, Arthur Marcus Bench, dijo mi supervisor sin rodeos y sin emoción. Las palabras resonaron en la atmósfera estéril de su oficina excesivamente moderna. Limpia tu escritorio para el final del día. Sus ojos ya estaban lejos, cambiando a su siguiente tarea. Soy Arthur Morgan y tengo 54 años. Fui ingeniero senior de infraestructura en Omnicorp Solutions en Denver, Colorado, hasta ese lunes por la mañana en particular. Había sido la columna vertebral no reconocida del departamento de TI durante casi 20 años. Los había guiado a través de la promesa etérea de la migración a la nube, dejando atrás la sinfonía chirriante de los días del acceso telefónico. Mientras yo todavía estaba allí, 3 directores ejecutivos habían pasado por la puerta giratoria. Me quedé, recuperando cuidadosamente cada archivo aparentemente perdido y enseñando gentilmente a cada nuevo empleado ansioso. Por la dedicación silenciosa que puse en mi carrera, trabajé innumerables fines de semana y días festivos sin solicitar nunca un ascenso o incluso una simple palmadita en la espalda. El zumbido silencioso de los sistemas que mantenía era mi recompensa. Por lo tanto, supe cuando Marcus me llamó a su oficina y vi a Isabella Rossi de Recursos Humanos sentada allí, con el rostro cuidadosamente neutral, incluso antes de que abriera la boca para decir las líneas de práctica, lo supe. Semanas atrás, la camaradería típica del departamento había dado paso a una ligera helada. Me las arreglé para asentir con la cabeza abruptamente. Lo entiendo completamente, dije. En mis oídos, mi propia voz sonaba extrañamente serena. Las declaraciones estériles quedaron atrás mientras me iba sin decir una palabra más. Solo había una sombría y silenciosa aceptación de lo inevitable. Ningún estallido de rabia ni súplicas frenéticas. La habitación habitual en mi estación de trabajo se sintió extraña de repente. Vi a trabajadores más jóvenes mirarme, sus rostros iluminados por la luz de sus monitores. Por un breve momento, sus miradas se encontraron con las mías antes de volver rápidamente a sus pantallas. En el mundo corporativo, las noticias se propagan de manera brutalmente eficiente. La mayoría de ellos eran niños inteligentes que yo mismo había preparado para ser desarrolladores de software. Eran buenos chicos, sinceros y motivados, pero no entendían realmente lo que estaba genuinamente arraigado en nuestros procesos. Los entresijos de la arquitectura antigua, que yo había conservado meticulosamente, eran incomprensibles para ellos. El programa propietario que había creado minuciosamente años atrás era incomprensible para todos ellos. Además, no pudieron localizar las credenciales administrativas, una identificación a prueba de fallos que se implementó hace mucho tiempo, enterrada 3 capas en cada sistema crucial. Comencé a empacar mis pertenencias personales en una caja de cartón maltrecha de una manera metódica, casi robótica. Una foto enmarcada de Ella Lane y nuestro hijo de la caminata de Iraqi sonriendo. Mi hijo hizo esta taza de café ligeramente torcida en una clase de cerámica de la escuela secundaria, un artefacto preciado. Un tributo silencioso a la persistencia fue el pequeño cactus resistente que había logrado soportar 17 años de las duras luces fluorescentes. Bajo esa misma iluminación implacable, Chloe Davis, de marketing, se detuvo en mi cubículo. Su rostro, generalmente alegre, estaba tenso por una genuina preocupación. Arthur, acabo de escuchar, susurró, su voz llena de incredulidad. Esto es ridículo, prácticamente construiste los cimientos digitales de este lugar. Ofrecí un pequeño encogimiento de hombros cansado, el gesto se sentía pesado. Las empresas cambian de dirección, Chloe, mi voz era baja, firme. Pero después de todo lo que has hecho por Omnicorp, su voz se elevaba, ligeramente teñida de indignación, atrayendo la atención no deseada de los escritorios cercanos. Está bien, dije en voz baja, encontrando su mirada. Realmente no estaba bien, ni siquiera cerca. Un frío nudo de resentimiento se apretaba en mi pecho, pero no iba a hacer una escena. La dignidad era lo único que no podían quitarme. Mientras me iba, caja en mano, Marcus salió de su oficina. No ofreció un adiós, ni un apretón de manos conciliador, ni siquiera una cortesía forzada. Solo vigilancia silenciosa, sus ojos siguiéndome por el pasillo, asegurándose de que realmente abandonara las instalaciones. Se sentía como si me escoltaran fuera de la propiedad como a un ladrón común. Lo que ninguno de ellos, ni Marcus, ni Isabella, ni los ejecutivos de arriba, se habían molestado en prestar atención a lo largo de los años era el simple hecho de que me había convertido en el punto único de conocimiento más crítico de todo el edificio.
No porque me considerara excepcional, sino porque era implacablemente minucioso. Documenté todo, cada cambio, cada parche, cada solución alternativa. Años atrás, durante un pequeño susto por violación de datos, el equipo legal había solicitado medidas de seguridad mejoradas, así que establecí protocolos de auditoría seguros para rastrear meticulosamente cualquier intento de acceso no autorizado. Lo habían aprobado, elogiado la iniciativa brevemente y luego olvidado rápidamente la profundidad del sistema. También tenía copias cifradas y seguras almacenadas fuera del sitio. Un juego estaba actualmente en mi auto, sentado en mi viejo pero confiable sedán en el vasto estacionamiento. Me detuve por un momento. Miré hacia atrás al imponente edificio de vidrio y acero de 12 pisos donde había pasado la gran mayoría de mi vida adulta. La credencia de seguridad que acababa de entregar, ahora desactivada, se había renovado 16 veces. 16 años de madrugadas, noches largas y dedicación silenciosa. Arranqué el motor, el ruido familiar era un pequeño consuelo. Conduje a casa por las calles familiares de Denver, las montañas eran una silueta brumosa en la distancia. No tenían ni idea de lo que acababan de hacer. El miércoles, pensé con un destello de sombría satisfacción, sería interesante. Había estado con Omnicorp desde que eran solo 2 pisos alquilados en un parque empresarial anodino en las afueras de Denver. Comencé cuando mi hijo, que ahora está terminando la escuela de posgrado y trazando su propio rumbo, apenas estaba en el jardín de infantes. La compañía creció exponencialmente y yo crecí con ella, mis habilidades evolucionaron junto con la tecnología. Rechacé ofertas lucrativas de la competencia a lo largo de los años, propuestas tentadoras que prometían más dinero, más prestigio, pero la lealtad me importaba entonces. Creía en construir algo duradero. Mi esposa, Elaner, solía bromear con un toque de exasperación cariñosa que los servidores de la compañía eran mi segunda familia. No estaba del todo equivocada. Conocía cada sistema íntimamente, cada peculiaridad, cada solución alternativa no documentada, cada solución de puerta trasera oculta a problemas que los ejecutivos en sus reuniones de alto nivel ni siquiera sabían que existían. La robusta infraestructura que había construido y mantenido minuciosamente había sobrevivido a 3 adquisiciones importantes e innumerables modas tecnológicas fugaces que la gerencia abrazó con entusiasmo solo para abandonar meses después a un gran costo. Marcus Finch se convirtió en mi jefe hace 5 años. Era joven, ambicioso, armado con un MBA recién acuñado de alguna escuela de negocios prestigiosa, del tipo que se refería a nuestro departamento como recursos de TI en lugar de reconocer a las personas reales involucradas. Estaba lleno de grandes ideas sobre la eficiencia de la racionalización y la aceleración de la transformación digital, palabras de moda que, en mi experiencia, generalmente se traducían en hacer significativamente más trabajo con significativamente menos recursos. Al principio, realmente traté de ayudarlo a comprender nuestros complejos sistemas, la intrincada historia enterrada bajo años de crecimiento orgánico, adquisiciones y adaptaciones necesarias. Intenté explicar las posibles trampas de sus cambios radicales. Necesitamos prepararnos para el futuro, Arthur, proclamaba en las reuniones, su mirada pasando por encima de mí como si yo fuera parte de la infraestructura envejecida que estaba tan ansioso por reemplazar. Hace 6 meses, trajo a un consultor externo llamado Julian Vance. Traje caro, apretón de manos impecablemente firme, un título de la Universidad de Redwood exhibido prominentemente en su pulido perfil de ProConnect. Marcus y Julian se reunían en salas de conferencias con paredes de vidrio, sus voces bajaban a susurros conspiratorios cada vez que yo pasaba. Los planes se estaban haciendo claramente sin mi aporte. Hace 3 meses, noté que mis permisos de acceso al sistema se modificaban de forma silenciosa y sutil. Nada flagrantemente obvio, solo pequeños cambios incrementales en los controles administrativos que había mantenido durante más de una década. Podría haber protestado entonces, planteado una objeción formal a través de los intrincados canales de recursos humanos, pero en cambio observé. Documenté cada cambio, cada marca de tiempo, cada ID de usuario involucrada. Pareces distraído últimamente, Arthur, había dicho Elaner una noche tranquila mientras estábamos sentados en el porche trasero disfrutando del aire fresco de Colorado. ¿Está todo bien en el trabajo? Asentí con la cabeza, tomando un sorbo lento de mi cerveza, la amargura familiar me reconfortaba. Solo cambios, nada que no haya visto antes. Pero estos cambios se sentían diferentes, más personales, más dirigidos. Me encontré siendo sistemáticamente marginado en reuniones cruciales sobre la arquitectura del sistema.
Los correos electrónicos sobre actualizaciones críticas del sistema misteriosamente dejaron de incluirme en la lista de distribución. A los miembros del equipo más jóvenes y con menos experiencia se les asignaron repentinamente proyectos complejos que normalmente estarían bajo mi competencia. Entonces lo encontré, un memorándum interno de toda la compañía que describe iniciativas de modernización radicales. Nunca se había compartido conmigo, deliberadamente excluido de mi bandeja de entrada. El memorándum detallaba una reestructuración completa del departamento de TI bajo un nuevo liderazgo, el líder designado, Julian Vance. Mi puesto de larga data, ingeniero senior de infraestructura, ni siquiera figuraba en el nuevo organigrama. Había sido borrado. Ese mismo día inquietante, mientras ejecutaba un escaneo de seguridad de rutina, una de esas meticulosas tareas de fondo que a nadie más parecía molestarle, descubrí algo más, algo mucho más inquietante. Noté patrones recurrentes inusuales en nuestros registros de software financiero seguros. Se realizaban transferencias sustanciales regulares a un proveedor que no reconocía, Summit Consulting Partners. Una búsqueda rápida y discreta en línea reveló que Summit Consulting Partners se registró el año pasado, su dirección comercial indicada conducía a un buzón de Courier Express en el centro. Los pagos autorizados habían comenzado pequeños, casi insignificantes, pero crecían constantemente cada mes, aumentando en frecuencia y cantidad. No le dije nada a nadie. Simplemente lo anoté meticulosamente, copié los registros de transacciones relevantes y los registros cifrados, y continué observando, recopilando datos en silencio. A veces, el hombre tranquilo en la esquina lo ve todo precisamente porque todos asumen que no ve nada en absoluto. La mañana después de que me despidieran sin contemplaciones, me senté en mi tranquila oficina en casa, la habitación familiar ahora se sentía como una jaula. Miré fijamente la pantalla de mi computadora portátil personal. Ningún despertador estridente me había despertado al amanecer, ningún viaje estresante a través del tráfico de Denver me esperaba, solo un silencio opresivo y pesado y el peso aplastante de lo que había sucedido solo 24 horas antes. El Aner me trajo una taza de café fuerte, colocándola suavemente a mi lado en el escritorio sin decir una palabra. Después de 19 años de matrimonio, altibajos, alegrías y penas compartidas, sabía instintivamente cuando necesitaba espacio para procesar. Voy al supermercado, dijo finalmente, su voz suave. ¿Necesitas algo mientras estoy fuera? Negué con la cabeza, incapaz de formar palabras. Después de que el sonido de la puerta principal cerrándose resonó por la casa, abrí el cajón inferior de mi viejo escritorio de madera. Saqué una pequeña unidad flash sin pretensiones, una de varias unidades idénticas que guardaba de forma segura. La política de la compañía, naturalmente, prohibía estrictamente retirar datos confidenciales de las instalaciones, pero años atrás, cuando el equipo legal había necesitado urgentemente un sistema de auditoría interna robusto diseñado específicamente para rastrear posibles amenazas internas después de ese vergonzoso incidente de fuga de datos, había sido muy claro sobre la necesidad absoluta de copias de seguridad externas seguras e independientes. Habían firmado fácilmente el protocolo en ese entonces, ansiosos por una solución, y luego olvidaron rápidamente todos los detalles específicos que había implementado. Conecté la unidad flash a mi computadora portátil. Los archivos estaban muy cifrados, una necesidad en la que había insistido. Comencé a revisar metódicamente los archivos archivados, correos electrónicos internos que no debería haber conservado, actas de reuniones confidenciales a las que no debería haber tenido acceso, y de manera crucial, registros de transacciones financieras que los empleados normales nunca verían. Y allí estaba, presentado con un detalle innegable, un historial cronológico completo de los pagos realizados a Summit Consulting Partners. Casi $1,88 millones transferidos durante los 18 meses anteriores. La cadena de aprobación digital para estos pagos sustanciales conducía directa e inequívocamente a nuestro director financiero, Edward Thorne. Investigué más a fondo, pasando horas comparando fechas de pago y cifras de facturas con los gastos conocidos de la empresa, hasta que el patrón subyacente surgió claro como el día. Los pagos a Summit Consulting Partners se alineaban a la perfección, casi sospechosamente, con una serie de renovaciones legítimas de licencias de software para sistemas utilizados en toda la empresa por Omnicorp. Pero los montos facturados se inflaban constantemente, a veces en un 15%, a veces en un asombroso 20%. Los recargos eran lo suficientemente pequeños individualmente como para no levantar banderas rojas inmediatas y auditorías automatizadas, pero eran lo suficientemente grandes colectivamente como para sumar una suma muy significativa.
Volví a consultar los documentos oficiales de registro comercial de Summit Consulting Partners. El propietario listado era un señor Samuel Thorne. Una búsqueda rápida y dirigida en varias plataformas de redes sociales confirmó lo que ya sospechaba en el fondo. Samuel Thorne era el cuñado de Edward Thorne. Estaban desviando sistemáticamente fondos de la empresa a través de recargos fraudulentos disfrazados de gastos comerciales legítimos. Un plan meticuloso de malversación de fondos familiar. Me recliné pesadamente en mi silla, el cuero gastado crujió en señal de protesta. Sentí que algo cambiaba dentro de mí, una profunda recalibración interna. Ya no era solo enojo, aunque eso hervía a fuego lento bajo la superficie. Era algo más frío, más agudo, más intensamente enfocado. Una sensación de propósito sombrío. Durante 17 largos años, había resuelto diligentemente problemas, reparado meticulosamente sistemas rotos y protegido firmemente los valiosos datos de la compañía. Había sido el confiable, la presencia tranquila y constante que nunca causó olas, que siempre hizo el trabajo sin fanfarrias. Y por mi lealtad, por mi dedicación, me habían desechado como una pieza de hardware obsoleto, desechado sin pensarlo dos veces. Mi teléfono sonó en el escritorio, sobresaltándome. Era un mensaje de texto de Liam O'Donnell, un brillante analista junior que había guiado personalmente durante los últimos 2 años. Lo siento por lo de ayer, Arthur. Totalmente una mierda lo que hicieron. Vance ya está mudando sus cosas a tu antigua oficina. Dejé el teléfono sin responder, mi mandíbula se apretó. Liam era un buen chico atrapado en medio de algo que no entendía. Las piezas del rompecabezas ahora encajaban con una claridad escalofriante. Marcus y el director financiero, Edward Thorne, necesitaban que me fuera con urgencia. Necesitaban eliminar a la única persona con el conocimiento histórico y el acceso al sistema capaz de conectar los puntos en su elaborado esquema antes de que alguien más se diera cuenta. Probablemente asumieron arrogantemente que cualquier evidencia potencial simplemente desaparecería conmigo, que yo era solo un técnico envejecido, desconectado de las finanzas modernas, fácilmente intimidado y descartado. Me habían subestimado profundamente. Abrí mi cliente de correo electrónico seguro y comencé a redactar un mensaje detallado dirigido directamente a la junta directiva de Omnicorp. Luego me detuve, mi dedo sobre el botón de enviar. No, demasiado directo, demasiado fácil de descartar como las acusaciones amargas e infundadas de un ex empleado descontento que busca venganza. Necesitaba influencia, necesitaba precisión, necesitaba una forma de exponer el fraude profundamente arraigado que no podía ignorarse, no podía barrerse debajo de la alfombra, no podía encubrirse por la política interna. Eliminé el mensaje borrador y comencé a hacer planes concretos. Mañana era miércoles, día de reunión de la Junta. Se presentarían los estados financieros trimestrales, las bonificaciones ejecutivas probablemente se aprobarían en función de esas cifras falsificadas. Momento perfecto. Cerré la computadora portátil y caminé lentamente hacia la ventana de la sala de estar. Miré el vecindario tranquilo y familiar donde Elaner y yo habíamos criado a nuestro hijo, donde habíamos construido nuestra vida juntos ladrillo a ladrillo. Por primera vez desde esa fría y estéril reunión de ayer por la mañana, una pequeña sonrisa decidida tocó mis labios. El miércoles por la mañana, me senté pacientemente en mi auto, estacionado estratégicamente al otro lado de la calle de la reluciente sede de Omnicorp. Observé el flujo constante de empleados que fluían a través de las puertas giratorias de vidrio, maletines y tazas de café en mano, ajenos a la tormenta que se avecinaba dentro. En el asiento del pasajero a mi lado estaba mi computadora portátil personal, conectada a una cuenta de correo electrónico anónima segura que había creado años atrás específicamente para fines de prueba de seguridad. Estaba diseñado para que pareciera que se originó en un dominio interno de Omnicorp, pero, de manera crucial, no se rastreó ni registró en el directorio de correo electrónico principal de la compañía. Un fantasma en la máquina. Exactamente a las 9:15 de la mañana, inicié mi primer movimiento. Envié un correo electrónico cuidadosamente redactado directamente a Marcus Finch. La línea de asunto decía, irregularidades financieras, se necesita revisión urgente. El cuerpo contenía un resumen conciso y fáctico de lo que había descubierto con respecto a los pagos cuestionables a Summit Consulting Partners. Incluí suficientes detalles verificables para ser innegablemente creíble, pero deliberadamente mantuve la conexión crucial del cuñado fuera de él por ahora. Si Marcus estaba involucrado, como sospechaba, entraría en pánico.
Si de alguna manera no estuviera directamente involucrado, lo que parecía poco probable, se vería obligado a investigar. De cualquier manera, su reacción me diría algo valioso. A las 9:45 de la mañana, mi teléfono personal sonó mostrando el número de la oficina de Marcus. Lo dejé ir directamente al correo de voz, mi corazón latía a un ritmo constante y tranquilo. Su mensaje, cuando lo revisé momentos después, fue predeciblemente brusco y con una ansiedad mal disimulada. Arthur, necesitamos discutir tu correo electrónico inmediatamente. Llámame ahora. No devolví la llamada. En cambio, encendí mi auto y conduje a una tranquila cafetería a varias millas de distancia, eligiendo una mesa en la esquina trasera con una vista clara de la entrada. Configuré mi computadora portátil y esperé, bebiendo mi café negro lentamente. La paciencia era una virtud que poseía en abundancia. A las 10:30 de la mañana, apareció otra alerta de correo electrónico. Esta era de Isabella Rossi de Recursos Humanos. Señor Morgan, comenzaba formalmente, hemos recibido una comunicación preocupante de usted que potencialmente viola los términos de su acuerdo de separación. Por favor, deje de contactar a los empleados actuales de Omnicorp inmediatamente y recuerde sus obligaciones de confidencialidad vinculantes. Cualquier comunicación adicional de esta naturaleza puede resultar en acciones legales en su contra. Así que así es como pretendían jugar. Amenazar, descartar, aislar. Tácticas de intimidación corporativa estándar. Excepto que no había firmado ningún acuerdo de separación. Me había negado a los documentos proferidos por Isabella ayer. Al mediodía, conduje a la sucursal del centro de Mountain View Bank y accedí a mi caja de seguridad. Adentro, acurrucado entre documentos personales, había otra unidad de respaldo cifrada, más vieja, pero que contenía información histórica crítica que no había incluido en mis copias de seguridad externas más actualizadas regularmente. Entre estos archivos archivados se encontraban los documentos originales de diseño del protocolo de seguridad que había escrito años atrás. De manera crucial, estos incluían registros de documentación detallados que rastreaban precisamente quién tenía acceso a qué sistemas confidenciales y, lo que es más importante, cuando se realizaron cambios de permisos significativos. De acuerdo con estos registros inmutables, el propio Edward Thorne había solicitado y recibido personalmente un acceso ampliado altamente privilegiado a los sistemas centrales de aprobación financiera, exactamente hace 18 meses, justo cuando los pagos sospechosos a Summit Consulting Partners comenzaron a aparecer en los registros. De vuelta en casa, en mi tranquila oficina, encontré 3 llamadas perdidas más registradas en mi teléfono. Marcus, Isabella y ahora, curiosamente, Julian Vance. No esperaba que el consultor se involucrara directamente tan rápido. Muy interesante, de hecho. Revisé mi correo electrónico personal nuevamente para encontrar un mensaje urgente de Liam O'Connell. Arthur, decía el mensaje, lleno de pánico juvenil, dicen que enviaste un correo electrónico loco acusando a la gente de fraude financiero. Vance convocó una reunión de emergencia con todo el personal para el departamento de ti. Todos están hablando. Están eliminando todo tu acceso al sistema anterior, incluso el acceso a datos históricos. Necesitamos hacer nuestro trabajo. ¿Qué está pasando? Pobre chico, atrapado completamente en el fuego cruzado. Le envié una breve respuesta críptica. No te involucres, Liam. Solo observa. Exactamente a las 3 de la tarde, sonó el teléfono fijo de mi casa, un número que no había usado para fines comerciales en años, reservado solo para familiares y amigos cercanos. Levanté el auricular pero no dije nada, esperando. Arthur, es Edward Thorne. Su voz era notablemente firme, controlada, sin traicionar ninguna señal externa de pánico. Impresionante compostura, tuve que admitir. Deberíamos hablar de tus preocupaciones. Creo que ha habido un malentendido significativo aquí. ¿A eso le llamas, Edward?, pregunté, manteniendo mi propia voz nivelada, desprovista de acusación pero cargada de implicaciones. Un malentendido. Mira, continuó, su tono cambiando ligeramente, volviéndose casi conciliador, los periodos de transición siempre son difíciles. Si tienes preguntas legítimas sobre las finanzas de la empresa, existen canales adecuados. Como la Junta, por ejemplo. Como la Junta, interrumpí suavemente, dejando que el silencio se prolongara por un instante. Dudo.
La Junta no necesita ser molestada con detalles operativos de rutina, Arthur. ¿Por qué no nos reunimos mañana, solo tú y yo? Podemos aclarar todo esto en privado. Lo siento, Edward. Estoy ocupado mañana, respondí uniformemente. Además, sospecho que la Junta podría estar realmente muy interesada en Summit Consulting Partners y, por supuesto, en tu cuñado, Samuel. La fuerte inhalación involuntaria al otro lado de la línea me dijo todo lo que necesitaba saber. Diana. Estás cometiendo un error muy grave, Arthur, dijo finalmente, su voz perdiendo algo de su calma cuidadosamente construida, ahora mezclada con una amenaza mal disimulada. Podemos arreglar esto. Un generoso paquete de indemnización, referencias brillantes, lo que necesites. Piensa en tu futuro. Adiós, Edward, dije simplemente y colgué suavemente el teléfono. En 10 minutos, Isabella Rossi envió un correo electrónico nuevamente. De repente, milagrosamente, mi oferta de paquete de indemnización, previamente inexistente, se había duplicado. El correo electrónico incluía un acuerdo de separación adjunto que requería mi absoluta y completa confidencialidad con respecto a todos los asuntos de la empresa, pasados, presentes y futuros. Estaban luchando ahora, desesperados, pero todavía entendían fundamentalmente mal la situación. Todavía pensaban que estaban lidiando con un simple y sórdido intento de extorsión por parte de un ex empleado descontento. No tenían ni idea de lo que realmente se les avecinaba. El jueves por la mañana trajo una claridad escalofriante y una confirmación absoluta. Había pasado la mayor parte de la noche revisando meticulosamente años de datos archivados, conectando puntos aparentemente dispares que había pasado por alto anteriormente en la rutina diaria de mantener los sistemas en funcionamiento. El esquema de Summit Consulting Partners no fue la primera incursión de Edward Thorne en la contabilidad creativa. Hace 3 años, poco después de que fuera ascendido a director financiero, surgió otro patrón sospechoso de las profundidades de los registros financieros, importantes honorarios de consultoría pagados regularmente a una empresa llamada Aspen Advisory Group. Diferente nombre, mismo juego insidioso. Facturas extremadamente infladas por servicios de consultoría que se prestaron parcialmente o, en algunos casos, nunca se prestaron. Rastreé el registro comercial de Aspen Advisory Group. Este conducía directamente a una Beatrice Thorne, la esposa de Edward Thorne. La mujer aparentemente era la directora ejecutiva de una empresa que no poseía un sitio web discernible, ningún empleado en la lista y utilizaba otro servicio de dirección de oficina virtual. Pero la revelación más grande y condenatoria se produjo cuando profundicé en los archivos de correo electrónico cifrados que había respaldado. Marcus Finch no solo había sido pasivamente consciente de estos arreglos fraudulentos orquestados por su superior, sino que había ayudado activamente a facilitarlos. Los correos electrónicos mostraban claramente que aprobaba las solicitudes de presupuesto relacionadas y potencialmente desviaba la atención a cambio de su complicidad. Su departamento de infraestructura de TI recibió constantemente generosos aumentos de presupuesto, mientras que otros departamentos enfrentaron recortes dolorosos y congelaciones de contratación. Resultó que Marcus probablemente había sido incorporado a su puesto de director específicamente porque el director anterior, más escrupuloso, había comenzado a hacer preguntas incómodas sobre ciertos gastos opacos bajo el control de Thorne. Incluso el consultor de alto precio, Julian Vance, estaba conectado tangencialmente. Su empresa de consultoría había sido contratada a través de un proceso de adquisición altamente inusual y no estándar, sin pasar por los canales de investigación rigurosos normales, probablemente aprobado directamente por Thorne y Finch. Su verdadero papel subyacente no era realmente modernizar la infraestructura de TI, sino eliminar estratégicamente a la única persona dentro del departamento que poseía el conocimiento profundo del sistema y el contexto histórico para notar potencialmente los patrones financieros sutiles y exponer todo el fraude, yo. El esquema en sí era elegante en su descarada simplicidad. Crear entidades de proveedores aparentemente legítimas controladas por miembros de la familia, aprobar pagos extremadamente inflados por servicios vagamente definidos y dividir silenciosamente la diferencia sustancial. Dado que algunos servicios reales, como las licencias de software, se proporcionaban técnicamente, aunque a precios muy elevados a través de las empresas de consultoría falsas, los auditores financieros estándar que buscaban solo cargos completamente fraudulentos e inexistentes probablemente pasarían por alto el engaño por completo. Durante un periodo de aproximadamente 3 años, mi análisis indicó que habían desviado con éxito casi $4,30 millones de los fondos de Omnicorp.
Reuní todo meticulosamente en un solo informe completo, hojas de cálculo detalladas que mostraban claramente el patrón de aumentos de pagos y tiempos, documentos oficiales de registro comercial que vinculaban irrefutablemente a las empresas fantasmas con la familia de Edward Thorne y copias de intercambios de correo electrónico incriminatorios que demostraban el conocimiento de Marcus Finn y la participación activa en el encubrimiento. Luego hice algo que no esperaban en absoluto. Contacté a William Hayes, un miembro de la Junta desde hace mucho tiempo con el que había trabajado estrechamente años atrás durante un proyecto crítico de implementación del sistema de seguridad. Ahora estaba semijubilado, vivía principalmente en Aspen, pero aún asistía diligentemente a las reuniones trimestrales de la Junta en Denver. Arthur Morgan, dijo, su voz cálida y familiar respondiendo al segundo timbre. Mucho tiempo sin verte. Escuché que dejaste Omnicorp. No exactamente por elección, William, respondí uniformemente. Necesito unos 15 minutos de tu tiempo. Es importante. Hubo un breve silencio en la línea, luego Hayes se rió suavemente. Esto no tendría que ver con por qué Edward Thorne y Marcus Finch han estado apiñados toda la semana con aspecto de haber tragado avispas, ¿verdad? La reunión de la Junta de ayer fue inusualmente tensa. Hizo una pausa. Siempre pensé que sabías dónde estaban enterrados los cuerpos, Arthur. ¿Dónde podemos reunirnos? Una hora más tarde, nos sentamos en un banco tranquilo en el Jardín Botánico de Denver, a millas de distancia de la sede de Omnicorp. El aire fresco del otoño se sentía limpio. Le entregué un sobremanila sellado que contenía un resumen impreso de mis hallazgos y una sola unidad flash cifrada. Eso es todo, William, dije en voz baja. Fechas, montos, transferencias bancarias, registros comerciales, rastros de correo electrónico, las conexiones familiares. Todo está ahí. No estoy buscando recuperar mi trabajo, continué, encontrando su mirada aguda directamente. No estoy buscando dinero. Solo quiero que la gente adecuada sepa la verdad. William Hayes me estudió atentamente por un largo momento, su expresión seria. ¿Por qué venir a mí específicamente, Arthur? Porque en realidad lees los informes de auditoría a fondo, respondí sin dudarlo. Te he visto en reuniones a lo largo de los años. Haces las preguntas difíciles que nadie más quiere hacer. Asintió lentamente, pensativo, golpeando el sobre contra su rodilla. Hay una sesión de emergencia de la Junta programada para mañana por la mañana. Revisión del Comité de Finanzas. Momento oportuno para esto, ¿no dirías? Me dirigió una mirada astuta. Arthur, dijo finalmente, guardando el sobre de forma segura dentro de su chaqueta, si esta información se comprueba, y tengo pocas dudas de que lo hará, habrá consecuencias extremadamente graves. Cuento con ello, William, dije sinceramente mientras caminaba de regreso hacia mi auto estacionado, el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Elaner. Alguien llamado Julian Vance vino a la casa buscándote. Dijo que era urgente. Le dije que estabas haciendo mandados. ¿Está todo bien? Se estaban desesperando. Bien. Esa tarde, algo sorprendentemente, recibí ofertas de trabajo no solicitadas por correo electrónico de dos importantes empresas de tecnología de la competencia en el área de Denver. Ambas eran para puestos de liderazgo senior, significativamente por encima de mi puesto anterior en Omnicorp. Ambas ofrecían bonificaciones por contratación sustanciales. Evidentemente, se había corrido la voz rápidamente sobre mi repentina e inesperada disponibilidad. Las ignoré a ambas, archivando los correos electrónicos por ahora. No se trataba de encontrar otro trabajo, no todavía de todos modos. Se trataba de terminar lo que habían comenzado cuando me mostraron la puerta. Esa noche, utilizando credenciales seguras que deberían haber sido revocadas inmediatamente tras mi despido, pero que, debido al probable proceso de transición de ti caótico y descuidado de Marcus y Julian, inexplicablemente no lo fueron, accedí al servidor central de correo electrónico de Omnicorp por última vez, de forma remota e inrastreable. Programé cuidadosamente un único mensaje conciso para que se entregara automáticamente a cada miembro de la junta directiva exactamente a las 8 de la mañana por la mañana, justo antes de que comenzara su sesión de emergencia. La línea de asunto era simple: antes de aprobar las bonificaciones del segundo trimestre, lea esto. Adjunto de forma segura y cifrada estaba mi informe completo que detallaba el fraude de $4.30 millones. Jaque mate.
El viernes por la mañana amaneció claro y brillante sobre Denver. Me senté tranquilamente en mi porche trasero con una taza de café humeante, viendo cómo el tranquilo vecindario se despertaba lentamente a mi alrededor. Sin prisas frenéticas, sin plazos inminentes, sin jefes exigentes. Solo esperando. Exactamente a las 8 de la mañana, mi correo electrónico programado entregó su carga útil digital directamente en las bandejas de entrada de los miembros de la Junta de Omnicorp. A las 8:17 de la mañana, mi teléfono personal comenzó a sonar incesantemente. Números que no reconocí, probablemente pertenecientes a miembros frenéticos de la Junta, asistentes luchando desesperadamente por comunicarse conmigo. Dejé que cada llamada fuera directamente al correo de voz, escuchando impasible mientras los mensajes cada vez más urgentes se acumulaban. A las 9 de la mañana comenzaría la reunión de emergencia del Comité de Finanzas en la sala de juntas ejecutiva del centro. William Hayes estaría allí, mi evidencia meticulosamente documentada firmemente en su mano. Casi podía imaginarlo viendo las reacciones alrededor de la mesa pulida mientras mi correo electrónico era inevitablemente descubierto y su contenido explosivo discutido. A las 9:32 de la mañana, Liam me envió un mensaje de texto nuevamente, su mensaje una mezcla de sorpresa y confusión. La policía está aquí, Arthur. Edward Thorne y Marcus Finch están siendo interrogados por separado en salas de conferencias. Julian Vance parece físicamente enfermo. ¿Qué hiciste? No respondí. Las ruedas de la consecuencia estaban girando ahora, exactamente como había anticipado, moliendo lenta pero seguramente. A las 10 de la mañana, el abogado general de Omnicorp llamó a mi celular. A diferencia de los demás, respondí a esta con calma. Señor Morgan, soy Olivia Carter del departamento legal. Su voz era profesional, cuidadosamente medida. Necesitamos que venga inmediatamente para discutir cierta información que parece haber proporcionado a la Junta. Estoy disponible por teléfono ahora mismo, señorita Carter, respondí uniformemente. Esta situación realmente requiere una discusión en persona, señor Morgan. No, no la requiere, interrumpí con calma pero con firmeza. Todo lo que sé ya está contenido en ese informe detallado. Todo lo que tengo ya está respaldado de forma segura en múltiples ubicaciones geográficamente dispersas. Si algo desafortunado me sucediera a mí o a mi familia, copias completas adicionales se enviarán automáticamente a la Unidad de Delitos Financieros y a 3 medios de comunicación nacionales. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Señor Morgan, dijo finalmente Olivia Carter, su voz ahora aún más cuidadosamente medida, quizás teñida de un respeto recién descubierto, la Junta está tomando este asunto con extrema seriedad. Ya han puesto a varios ejecutivos, incluidos el señor Thorne y el señor Finch, en licencia administrativa inmediata en espera de una investigación externa completa. Agradecerían enormemente su cooperación en el futuro. He cooperado plenamente, señorita Carter, dije fríamente, al proporcionar documentación completa y precisa de los hechos. Mi parte en esto está hecha. Después de que colgó, sin duda transmitiendo mi mensaje, conduje a un restaurante tranquilo ubicado a unas 20 millas fuera de los límites de la ciudad de Denver. No tenía sentido que me encontraran demasiado fácilmente hoy. Durante un almuerzo solitario de bistec y huevos, las alertas de noticias comenzaron a aparecer en el sitio web del Denver Business Chronicle local. Ejecutivos de Omnicorp Solutions bajo investigación por importantes irregularidades financieras. Todavía no se mencionan nombres, pero eso, sabía, llegaría inevitablemente pronto. A las 2 de la tarde, William Hayes me llamó directamente. Es un completo baño de sangre aquí, Arthur, dijo, su voz sombría pero sin preámbulos. Edward Thorne confesó casi inmediatamente una vez que lo confrontamos directamente con tu evidencia irrefutable. Ya está tratando de llegar a un acuerdo, tratando desesperadamente de culpar a Marcus Finch por presionarlo. Finch, predeciblemente, lo niega todo con vehemencia. Y Julian Vance afirma que era simplemente un consultor externo sin absolutamente ningún conocimiento de ningún asunto financiero. La Junta no se cree nada de eso. Los hemos suspendido a los 3 indefinidamente en espera de una mayor investigación y probables cargos criminales. Los contadores forenses entrarán a primera hora del lunes por la mañana. Las estimaciones iniciales, continuó, sugieren al menos $4.50 millones desviados durante los últimos 3 años, posiblemente incluso más una vez que profundicen.
Asentí silenciosamente para mí mismo. Mi estimación inicial había estado cerca. La Junta quiere hablar contigo, Arthur, continuó William, su tono cambiando ligeramente, sobre la posibilidad de que regreses a Omnicorp. No solo a tu antiguo puesto, ten en cuenta. Están discutiendo la creación de un nuevo puesto de director de seguridad de la información que informe directamente a la Junta. Había anticipado esta posibilidad, la había considerado como un posible final del juego, pero aún así me encontré algo sorprendido por la velocidad y la naturaleza de la oferta. Lo pensaré, William, dije sin compromiso. Piénsalo seriamente. Esa noche, de vuelta en la reconfortante tranquilidad de nuestro hogar, finalmente le conté a Elaner todo. Toda la sórdida historia, desde el abrupto despido hasta el descubrimiento del fraude, la planificación meticulosa y la ejecución final de mi plan. Escuchó pacientemente sin interrumpir, su expresión cambiando de sorpresa a ira y finalmente a una comprensión silenciosa. Cuando terminé, simplemente preguntó, entonces, Arthur, ¿qué quieres hacer realmente ahora? Una buena pregunta. Una muy buena pregunta. La parte de la venganza, la necesidad visceral de retribución, se sentía completa. Las personas que me habían expulsado cruelmente ahora estaban siendo expulsadas, probablemente enfrentando serios cargos criminales y desgracia pública. La justicia, fría y precisa, había sido servida. Pero volver a Omnicorp, volver al mismo edificio, a la misma cultura corporativa que me había descartado tan fácilmente después de 17 años de servicio leal. ¿Podría realmente hacer eso? ¿Siquiera quería hacerlo? Necesito algo de tiempo para decidir, dije finalmente, mirando sus ojos comprensivos. Más tarde esa noche, abrí mi computadora portátil por última vez y navegué hasta mi perfil de ProConnect, por lo demás inactivo. Publiqué un único mensaje críptico, nunca quemes puentes. A veces solo necesitas dejar que se derrumben bajo el peso de su propia avaricia. En cuestión de minutos, las solicitudes de conexión y los mensajes de antiguos colegas comenzaron a inundar mi bandeja de entrada. La noticia se estaba extendiendo claramente como la pólvora a través de la comunidad tecnológica de Denver. El tipo de infraestructura tranquilo y modesto aparentemente había derribado a 3 poderosos ejecutivos sin siquiera levantar la voz. Para el lunes por la mañana, todos sabrían exactamente a quién habían subestimado tanto. El lunes por la mañana entré en el reluciente vestíbulo de la sede de Omnicorp con un traje a medida que no había necesitado ni querido usar en años. El guardia de seguridad familiar en la recepción hizo una doble toma visible, sus ojos se abrieron ligeramente y luego rápidamente me imprimió una insignia de visitante con una deferencia recién descubierta. Bienvenido de nuevo, señor Morgan, dijo, su voz teñida de un respeto que no había escuchado antes. El viaje en ascensor hasta el exclusivo piso ejecutivo fue silencioso, llevándome solo a mí. Nunca había tenido una razón para visitar este nivel enrarecido antes. Mi dominio siempre habían sido las salas de servidores y las trincheras del departamento de TI. Ahora me esperaban en la sala de juntas principal. 10 miembros de la junta, hombres y mujeres con trajes caros, se sentaron alrededor de la larga mesa de caoba pulida. William Hayes me hizo un leve asentimiento casi imperceptible cuando entré. La directora ejecutiva interina, una mujer que anteriormente era la directora de operaciones y siempre parecía vagamente incómoda con los detalles técnicos, me indicó que tomara asiento. Señor Morgan, comenzó formalmente, su voz tensa, gracias por venir con tan poca antelación. La situación que ha sacado a la luz, bueno, no tiene precedentes en la historia de Omnicorp. Permanecí en silencio, encontrando su mirada uniformemente, esperando. El alcance total del fraude parece ser incluso peor de lo que se informó inicialmente, continuó, hojeando algunos papeles nerviosamente. El equipo forense externo ya ha identificado casi $5,20 millones en fondos desviados. La oficina del fiscal de distrito está preparando cargos criminales en este momento. Seguí esperando, dejando que el silencio flotara en el aire. William Hayes se aclaró la garganta, rompiendo la tensión. Arthur, dijo, su voz con el peso de la autoridad, la Junta ha votado unánimemente esta mañana para crear un nuevo puesto ejecutivo, director de seguridad de la información. Este puesto tendrá plenos privilegios ejecutivos, una autonomía significativa y una estructura de informes directamente a la Junta, sin pasar por la cadena de gestión tradicional. Nos gustaría ofrecerte formalmente este puesto. Con calma coloqué una carpeta delgada que había traído conmigo sobre la mesa pulida frente a ellos.
Dentro de esa carpeta encontrarán mis condiciones para aceptar el puesto, dije claramente. No son negociables. La directora ejecutiva interina abrió la carpeta, escaneando la única página rápidamente. Sus cejas se levantaron significativamente mientras leía. Autoridad de auditoría completa e irrestricta en todos los departamentos de Omnicorp. Un presupuesto independiente aprobado por la Junta, poder de veto sobre todas las decisiones y adquisiciones de tecnología financiera importantes. Levantó la vista hacia mí, ligeramente nerviosa. Asentí una vez, confirmando. Esto es muy inusual, señor Morgan, dijo, intercambiando miradas incómodas con los demás miembros de la Junta. También lo fue malversar $5,20 millones de las arcas de la empresa, respondí fríamente, mi voz nivelada. Sucedió porque nadie con la autoridad y el acceso estaba vigilando lo suficientemente cerca. Ahora alguien lo hará. La sala se quedó completamente en silencio. Los miembros de la Junta se movieron incómodos en sus sillas caras. Tienen hasta el mediodía de hoy para decidir, dije, levantándome lentamente. Tengo otras ofertas pendientes. Cuando me di la vuelta para salir de la sala de juntas, William Hayes preguntó en voz baja desde detrás de mí, ¿planeaste todo esto desde el principio, Arthur? Desde el principio. Me detuve en la puerta, con la mano en el pomo, y lo miré. No planeé ser despedido sin causa después de 17 años de servicio dedicado. William, respondí con calma, todo lo que sucedió después de eso fue solo yo haciendo lo que siempre he hecho mejor, identificar vulnerabilidades críticas del sistema e implementar las medidas de seguridad adecuadas para mitigar el riesgo. A las 11:47 a.m., sonó mi teléfono. Era la directora ejecutiva interina. Habían aceptado cada una de mis condiciones. 6 meses después, me senté en mi nueva oficina de la esquina, significativamente más grande y con una vista mucho mejor que mi antiguo cubículo. Estaba revisando los protocolos de seguridad actualizados para el próximo trimestre fiscal. La amplia vista daba a todo el horizonte de Denver, con las montañas rocosas formando un majestuoso telón de fondo en la distancia. Un recordatorio tangible diario de cuánto había cambiado en tan poco tiempo. Edward Thorne se había declarado culpable de múltiples cargos de fraude por delitos graves a cambio de su cooperación contra sus antiguos colegas. Probablemente recibiría una sentencia de prisión reducida, aunque aún significativa. Marcus Finch estaba luchando obstinadamente contra los cargos, insistiendo contra toda evidencia en que era simplemente un peón involuntario, completamente inconsciente del complejo plan de Thorne. Su defensa parecía improbable que tuviera éxito. Julian Vance, el selecto consultor, había intentado huir del país, según se informa a Brasil, pero fue detenido y actualmente está siendo extraditado de regreso a Colorado para enfrentar cargos. El dinero robado, notablemente, había sido recuperado en su mayoría por los contadores forenses, lo suficiente como para que Omnicorp evitara daños financieros verdaderamente catastróficos y la ruina de su reputación. Mi antiguo equipo de TI ahora me reportaba directamente, aunque ascendí a Liam O'Donnell para que administrara las tareas operativas diarias. El chico tenía un potencial real, agudo y ansioso. Solo necesitaba que alguien lo reconociera y le diera la oportunidad de crecer. Un suave golpe en la puerta abierta de mi oficina llamó mi atención. Elaner estaba allí, sonriendo cálidamente, lista para almorzar. ¿Listo para almorzar, señor director de seguridad de la información?, preguntó juguetonamente. Asentí, sonriendo, agarrando mi chaqueta del respaldo de mi silla. Mientras caminábamos juntos por el ahora mucho más silencioso departamento de TI, las conversaciones se detuvieron brevemente, las cabezas se giraron, pero las miradas no estaban llenas de miedo o resentimiento, sino de un respeto palpable y ganado con esfuerzo. Estas personas, mis colegas, sabían exactamente lo que había sucedido. Sabían que podría haber elegido fácilmente destruir la compañía, quemarlo todo con ira. En cambio, había elegido salvarla, aunque en mis propios términos. En el ascensor que bajaba al vestíbulo, Elaner me apretó la mano suavemente. ¿Feliz, Arthur?, preguntó en voz baja, buscando en mi rostro. Consideré la pregunta honestamente. La ira cruda y ardiente que me había impulsado durante esos primeros días y semanas intensos después de ser despedido se había desvanecido en gran medida, reemplazada por algo más. Lo que quedaba no era exactamente felicidad, no en el sentido convencional.
Era más como una profunda y silenciosa satisfacción, una sensación de finalización, de cuentas saldadas. Estoy bien, Elaner, dije con sinceridad. Estoy bien. Afuera, el fresco sol de octubre de Colorado calentaba nuestros rostros mientras caminábamos hacia el Timberline Grill, un restaurante cercano que nos gustaba a ambos. Mi teléfono sonó en mi bolsillo con una notificación de mensaje entrante. Era de William Hayes. La Junta acaba de aprobar su aumento de presupuesto de seguridad solicitado para el próximo año. Voto unánime. No se necesita discusión. Sonreí levemente, una sonrisa genuina esta vez. Sin discusiones, sin retrocesos, sin largas justificaciones requeridas. Solo confianza. Elaner notó mi expresión. ¿Qué pasa? Nada importante, dije, volviendo a guardar el teléfono en mi bolsillo. Solo pensando en puentes. Algunos, afortunadamente, se derrumban bajo su propio peso, agregué, tomando su mano mientras cruzábamos la calle. Otros, una vez que han sido reparados y reforzados adecuadamente, se vuelven más fuertes y confiables de lo que nunca fueron. Sentí que finalmente había construido este nuevo puente correctamente. Construido para durar.